finalmente, David Tronchoni Plaque es director de Edin Global y que nos hablará de aplicaciones concretas, creo, ¿no? Sí. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Vale. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a esta jornada. Me gustaría empezar diciendo que, aunque se haya acuñado como Industria 4.0 y sea un término novedoso, la mayoría de las cosas que la Industria 4.0 contiene ya llevamos años haciéndolas. Y seguramente muchos de vosotros ya las estáis haciendo desde hace tiempo. Está bien que se acuñe así porque, bueno, parece que esto reactiva y mueve y hace que estemos aquí y siempre es bueno, pero, insisto, ya veníamos haciéndolo desde hace años. Voy a hablar brevemente y os pediré que por favor me vayáis pasando las diapositivas cuando... Ah, tengo este mando, gracias. Voy a hablar brevemente de nuestra compañía, simplemente para que sepáis un poco el contexto en el que yo me muevo. Edin es una empresa de desarrollo de software en la que llevamos más de 12 años desarrollando solo una solución que va encaminada a la mejora, a ayudar a las empresas, sobre todo industriales, hoy por hoy, a mejorar sus procesos productivos. Vía la captura de datos en planta, vía la inteligencia artificial, vía Big Data, vía técnicas de visualización y representación gráfica avanzadas, con ese tipo de herramientas que queremos que sean, a pesar de toda esta tecnología que hay detrás y que es bastante compleja, una de las premisas nuestras es que sea muy fácil de usar. Esto para nosotros es un criterio fundamental, tiene que ser muy fácil de usar. Vale, entonces, esto ya se ha hablado durante la jornada. La suerte que tengo yo es que muchas de las cosas que venía a deciros ya se han dicho, entonces os las voy a ahorrar obviamente, voy a ir directamente a intentar aportaros valor y os animo a que si tenéis alguna duda lo hagamos interactivo, porque pues es mi día a día y quizás algo os pueda aportar en esto. Bien, las características de cada una de las revoluciones industriales que han ido sucediendo, prefiero no entrar en ellas porque ya se ha hablado ampliamente por mis compañeros de mesa y de la mesa previa, pero como conclusión, sí es cierto que el entorno es más complejo que antes. Esto es como los procesos que sigue un niño. Primero, un niño tiene que ser eficaz, consigue hacer las cosas como puede y luego quiere ser eficiente. Pues que sepáis que ya no basta con ser eficaz. O sea, si os planteáis en vuestro departamento, si estáis en una empresa o en vuestra propia empresa, tened en cuenta que ya no basta con que hagáis las cosas, sino tenéis que hacerlas bien. Porque como ahora veremos, he traído un par de casos reales, el dinero que se tira a la basura, es una forma de hablar, pero el dinero que se malgasta por no ser eficiente es lo que hace que una empresa sea competitiva y otra no. Y es lo que define el futuro de una empresa y otra que no lo tiene, o que por lo menos avance mucho más quien es eficiente que quien no lo es. Ya se ha hablado de este tipo de tecnologías, yo me voy a centrar un poco más en Big Data, ¿vale? Una forma, bueno, ahora os hablaré brevemente de los 4 tipos de pérdidas, pero antes de eso, al Big Data normalmente se llega de 2 maneras. Una es cuando tienes unas necesidades funcionales, el cliente te pide una serie de cosas que son muy complicadas y para poderlas ofrecer tienes que utilizar tecnologías que te lo permiten hacer. Yo me acuerdo, por ejemplo, un ejemplo, y es un cliente que a mí me dijo, yo me llamo Tronchoni, y me dijo, Tronchoni, ¿tú sabes lo que gana mi jefe? Y yo le dije, no tengo ni idea, esto es real, tal cual. Dice, mi jefe gana más de 1 millón de euros al año. Dice, ¿tú crees que yo lo puedo tener esperando con el relojito a que saque el informe del rendimiento? Y yo dije, pues entiendo que no. Dice, pues eso no puede pasar más. Y yo le dije, ya, pero ¿sabes qué? Es que me estás pidiendo ver el rendimiento de varios meses de la planta entera, puesto al final en un ratio, con un color, y eso, perdona, pero no hay sistema que te lo pueda dar a esa velocidad que tú quieres. Además, vas cambiando las necesidades de información y eso no se puede conseguir. Y a mí me dijo, lo que tú quieras, pero o tienes eso o estás fuera. Entonces yo hablé con la oficina mía y dijimos, mira, tenemos que hacer lo que sea, pero tenemos que conseguir que eso a este señor le vaya inmediatamente. Esa es una forma de llegar al Big Data. Una vez tienes una necesidad concreta que necesitas y que por tanto tienes un retorno de la inversión claro,
Entonces vas a buscar aquellas herramientas del mercado que te lo permitan y, como han dicho mis compañeros, la tecnología ha evolucionado mucho. Nosotros utilizamos, por ejemplo, tablas de datos en memoria. Nosotros tenemos clientes que tienen 100 millones de registros y entonces tienes que empezar a estructurar la información de formas distintas, porque la forma tradicional no te permite, una consulta normal no te permite tener eso. Nosotros, al cabo de un tiempo de desarrollo y de mucho sufrimiento, hemos conseguido eso, que cuando entras en nuestra herramienta, informes que pueden costar muchas horas de cálculo al ordenador, te las muestra instantáneamente, mediante un código de colores. La otra forma de llegar al Big Data, o sea, esto es por pura necesidad y acordaros, yo siempre insisto en que no nos dejemos llevar por las siglas o por la emoción de la tecnología, porque aquí la tecnología no es más que una herramienta y lo que nos tiene que preocupar es el retorno de la inversión. Siempre vamos a tener que hacer un análisis de lo que vamos a invertir y de lo que vamos a obtener, cuándo y con qué riesgo, como ya sabéis perfectamente. La otra forma de llegar al Big Data es cuando nos damos cuenta que en nuestros datos hay un montón de información que no estamos explotando. Y nos hacemos preguntas. Yo quiero poneros, para aquellos que sean un poco más, estén incorporándose a todas estas disciplinas, hay un ejemplo que yo creo que lo explica muy bien. Yo trabajaba en un banco y hace ya bastantes años, y en este banco había dos proyectos que yo conocí de cerca, y un proyecto se llamaba Sendas de Abandono, y el otro Huellas de Riqueza. ¿Qué hacía Sendas de Abandono? Se analizaban determinadas acciones que hacían los clientes de la sucursal bancaria, como era, por ejemplo, desdomiciliar algún recibo o hacer determinados movimientos, y se sabía que esos clientes, en cuestión de 2 meses, estadísticamente el 80% iban a dejar el banco. Entonces se hacía un proceso automático tal que al director de la sucursal o al apoderado de la sucursal le llegaba un listado periódicamente donde se le avisaba de aquellos clientes que estaban dando esos pasos. Entonces, incluso había clientes que ni siquiera sabían que iban a dejar el banco. Pero es pura estadística. Uno sabe que si hace estos 3 o 4 pasos está al 80, al 90 y lo deja el banco. Entonces se atacaba de esta forma y se evitaba. Lo que hacía ese promotor era pues vincularlo más y revertir ese proceso. Imaginaros el dinero que puede suponer esto. Y a esto no llegas seguramente por la petición de un cliente. Llegas por el puro análisis tuyo del potencial que tienes no explotado. Y otro proyecto que también se hizo en este banco, que luego si alguien quiere le puedo decir dónde era, se llamaba Huellas de Riqueza, y lo que se analizaba es, vale, tú conmigo, tú como cliente y yo como banco, tienes una poca relación, pero yo puedo saber por determinados movimientos que haces que tú tienes más riqueza de la que yo puedo deducir por la relación que tengo con el banco, que tienes con el banco. Porque tienes además una visa y ahí haces determinados movimientos. Esto es algo que cualquier apoderado de sucursal o cualquier persona de una sucursal con cierta experiencia lo sabe, pero si lo haces de una forma automatizada vas a tener un gran volumen de clientes a los cuales no les estás ofreciendo una serie de productos de alto nivel que ahora lo vas a poder hacer. Entonces, con esto lo que os quiero transmitir es que al final, esto que suena tan grande, no es tan complicado. O sea, simplemente es que dediquéis en vuestras empresas, que ya os digo yo, y ya lo han dicho los compañeros, que en vuestras empresas, entre el ERP, la captura de datos, los PLCs, tenéis, no sé, 100 millones de datos, no estoy exagerando, son números que conozco, y estáis aprovechando un pequeño porcentaje. No voy a extenderme mucho, tenemos muy poco tiempo, pero lo que os quiero transmitir es que hay una serie de pérdidas operacionales por ser ineficientes y se pueden atajar todas, y eso va a provocar, vía estas tecnologías, Big Data, Cloud, todo esto va a provocar unos grandes ahorros. Vamos a verlos a continuación. Pasad por favor las diapositivas. Ah, lo tengo aquí. Se me olvida todo el rato. Cloud Computing, ya hemos hablado, todo el mundo sabéis lo que estamos hablando, los servidores están en Internet y hacemos que los datos, tanto de máquinas como de personas, fluyan ahí, y de ahí se generan modelos de información que tienen que ser muy fáciles de usar. Eso es un criterio fundamental. Y a partir de ahí a esto es lo que le llaman inteligencia operacional. Está el concepto de Business Intelligence, que es inteligencia de negocio, para ventas, CRM. Nosotros estamos más centrados en inteligencia operacional, que es un poco más lo que hoy nos ocupa porque estamos hablando de industria. Esto os da una idea del iceberg que yo os comentaba, y es que los clientes tienen 100 millones de datos y están usando un 10, un 15, un 20%. Hay un montón de dinero ahí metido. Os he hablado del proyecto ese de Senda de Abandono, Huellas de Riqueza, creo que es un muy buen ejemplo, y eso
hay que explotarlo y para eso vamos a necesitar tecnologías muy potentes. Hadoop, SAP HANA, SAS, hay un montón de herramientas que están saliendo en el mercado y que son muy potentes. En este sentido, ¿existe un método único para abordar este tipo de proyectos? No. Simplemente hay que analizar cada proyecto como si fuera único y ver las distintas soluciones. Nosotros tenemos en nuestro producto, en nuestra solución software, tenemos un módulo que es una red neuronal gigante que lo que hace es predecir las averías antes de que ocurran, y para desarrollar este módulo tuvimos que hacer una aproximación totalmente nueva. Había en el mercado de todo, pero no había esa función, no la encontramos y la tuvimos que desarrollar. Y para eso tuvimos que hacer una aproximación, pues como haríais cualquiera de vosotros, usando el sentido común y la información que hay accesible para desarrollarlo. ¿Cuál es la aproximación más apropiada? No existe. O sea, hay que buscarla en cada caso en función de las necesidades que quieras cubrir. Casos, aquí tenemos varios ejemplos donde se ven ahorros. Por ejemplo, una embotelladora con una eficiencia global del 42% y unos costes totales de operación de 646.000 euros, mejorando el 10% ahorra 125.000 euros. Mejorando un 10% su eficiencia total, ahorra 125.000 euros. Haceros la idea sobre 646.000 lo que estamos hablando. Es muchísimo dinero y ese dinero se está simplemente desperdiciando. Y, ojo, esto no depende de terceros. Si yo quiero vender más en la empresa y todos queremos vender más, lo hacemos para tener el margen de cada venta, meterlo en la cuenta corriente después del ciclo de facturación y cobro. Sin embargo, tenemos ya un dinero en la cuenta corriente hoy que desperdiciamos por no hacer este tipo de análisis y no ser lo suficientemente eficientes. No sé si os transmito la gravedad de lo que estamos hablando. O sea, estamos queriendo vender más y para eso dependemos del mercado y de terceros, y esto que depende de nosotros no lo hacemos. Utilizamos Excel, como decía mi compañero, estamos con hojas Excel, tenemos ahí el RP y hacemos lo mínimo y vamos a ver si vendemos más para meter dinero, el margen de cada venta en la cuenta. Y mientras tanto tenemos ahí el dinero totalmente desaprovechado. Aquí tengo dos ejemplos y con esto voy concluyendo. Dos ejemplos, uno del sector de automóvil, ejemplos reales que conocemos muy bien, que hemos trabajado con ellos. En 2006 tenían una eficiencia total media del 77% y en el 2015 del 84%. Son 6 puntos más de eficiencia total. Es decir, están haciendo 6% más de productos con los mismos recursos, con los mismos costes. Y están produciendo el doble. El 6% os puede no parecer mucho, pero produciendo el doble es muchísimo. Es muy difícil ser más eficiente produciendo el doble. Y tienen 100 millones de registros de datos. O, por ejemplo, en el sector de alimentación, que pasamos del 65 al 84, es un 19% más de eficiencia. En el fondo has crecido mucho, si lo miráis, y estamos produciendo de 16,5 millones de unidades a 21. Y es todo utilizando técnicas de representación rápida, adquisición de datos automática, inteligencia artificial, todas estas tecnologías que os hemos estado explicando. No estamos hablando de una sola tecnología, como os imagináis, son muchas. Y en resumen, estamos en un entorno global muy complicado, se va a ir complicando cada vez más, como sabéis perfectamente. Ya no basta con hacer las cosas bien, hay que hacerlas eficientes. Y bueno, necesitamos estar en esta revolución sí o sí y dar pasos por necesidad o por iniciativa. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias.